Les invito por favor a abrir sus Biblias a Efesios, capítulo 6. Efesios capítulo 6, vamos a leer del versículo 10 al 20, pero vamos a exponer del versículo 14 al 17. Así que leemos la porción entera del capítulo 6, versículo 10 al 20, pero vamos a estudiar hoy versículos 14 al 17. Pero en la versión Reina Valera dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Oramos, hermanos? Nada más. Señor, queremos rogarte en esta mañana que tú uses tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine para poder comprender tu palabra. Dios, anhelamos en esta mañana conocerte más. Te pido que tu palabra nos esté confrontando con nuestro pecado, nos esté llevando a Cristo. Señor, te necesitamos. Tú conoces nuestros corazones, distraídos, desenfocados muchas veces. Por favor, Dios, ayúdanos a poder dejar todo eso de lado y poder temblar ante tu palabra, poder escuchar tu voz con un corazón sensible, Dios, por favor. Y te pedimos que sea Él en medio nuestro hoy que no te conoce, que tú le llames, por favor, al arrepentimiento y a la fe. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pienso que una de las cosas que más nos afecta como creyentes es cuando vemos a referentes que se apartan del Señor. Con Bani, cuando estábamos de novios, nos queríamos leer, estábamos de novios pensando en casarnos, y queríamos leer en cuanto al noviazgo, en cuanto al matrimonio, y nos recomendaron un libro que en ese momento era como furor, se llama Le dije adiós a las citas amorosas. Escrito por un pastor, Joshua Harris, y en el 2010, un libro muy bueno, y este pastor en el 2019 se divorció de su esposa, luego de estar 21 años casado, y apostató de la fe. Él escribe en uno de sus extractos donde anuncia que deja el Evangelio, él escribe lo siguiente: la información que dejamos fuera, esto lo escribe él, de nuestro anuncio, es que he sufrido un cambio masivo con respecto a mi fe en Jesús. La frase popular de esto es deconstrucción. La frase bíblica es apostatar. Según dice este hombre, según todas las medidas que tengo para definir a un cristiano, dice, no soy cristiano. Un hombre que ha escrito libros buenos, un hombre que hay un libro particularmente que me gusta mucho, y él escribe lo recomienda, las notas atrás de ese libro, lo escribe él. Era dentro del cristianismo ortodoxo, este hombre era un referente. Otro ha sido Francis Chan, también pastor referente de sana doctrina, ha escrito buenos libros, y este hombre se volvió ecuménico, se junta con falsos maestros, al punto que en una conferencia ecuménica, un católico le pregunta una pregunta que le dejó el pie para predicar el Evangelio.
y este hombre le dijo que no podía responder eso. Nos impacta cuando creyentes, genuinos, referentes, pastores, se apartan de la fe. Y tal vez te sucede, cuando escuchamos de esos casos, te sucede que vos pensás, bueno, pero ellos porque son famosos, porque tal vez la fama se les subió a la cabeza. Tal vez vos pensás, bueno, eso a mí no me va a pasar, porque yo no soy tan famoso, yo no estoy expuesto a esas cosas. Bueno, déjame hacerte una pregunta. Pensá conmigo, por favor. ¿A cuántos hombres o mujeres conoces, creyentes, de 70, 80 años tal vez, o más grandes, que puedas decir hoy, este hombre, esta mujer, es un hombre o una mujer de Dios? Tal vez no son famosos, no es un abuelito acá en la esquina que no es famoso, ni sale en YouTube, ni nada de eso, pero ¿cómo puedo decir? Es un hombre, es una mujer fiel. A lo largo de sus tantos años de cristianismo, este abuelito ha permanecido en el Señor, ha servido al Señor con todas sus fuerzas. Es un abuelo, una abuela a la cual le puedo ir a pedir consejo y me va a abrir la Escritura y me va a enseñar lo que la Biblia dice. Aún, tal vez con sus tantos años de edad, sigue sirviendo al Señor con pasión, tal vez obviamente no haciendo las cosas que hacía de joven, pero sigue sirviendo al Señor con pasión. ¿A cuántos conoces? ¿A cuántos? Bueno, claro, obviamente que hay, por supuesto. Pero podés decir que la mayoría, podés decir, sí, te podría dar 30 nombres, 40 nombres. Conozco, docenas de abuelitos, abuelitas fieles que han permanecido en el Señor y aún con su avanzada edad siguen viviendo para el Señor. Pero ¿a cuántos conoces que tal vez te dicen, sí, yo de joven serví al Señor, yo de joven hacía esto, yo de joven hacía lo otro, pero ya no lo hacen? Por eso lo que vamos a ver en este texto, lo que Pablo nos enseña, lo que Dios nos enseña, es que estamos en una guerra espiritual y la batalla no se termina cuando los hijos se van de casa, cuando te jubilás, cuando conseguís una buena iglesia, cuando aprendiste ciertas doctrinas. Estamos en una guerra espiritual y la guerra se termina en gloria. La guerra se termina en gloria. Cuando ya estamos delante del Señor, ahí ya no batallamos más. Pero hasta ese momento debemos batallar. Por eso, para poder mantenerte de pie en esta guerra espiritual, Pablo nos dice que debes ponerte la armadura. Para poder permanecer de pie en esta guerra espiritual, debes ponerte la armadura. Y eso es lo que nos va a escribir Pablo, de versículo 14 a versículo 17. Pablo nos describe la armadura con la cual vos debes vestirte para mantenerte firme. Y recordemos que Pablo está preso en este momento. Y él del versículo 10, capítulo 6, versículo 10, Pablo comienza con la conclusión de la carta. Noten conmigo que versículo 10. Por lo demás, hermanos míos. Y ahí comienza a hablar de la guerra espiritual. Y ese por lo demás concluye la carta. Es el final de la carta. Y lo que Pablo está diciendo, luego de hablar de cómo debes vivir como un creyente, debes vivir sabiamente, según capítulo 5, versículo 15. Debes vivir con la vocación con la cual fuiste llamado, capítulo 4, versículo 1. Las mujeres deben sujetarse a sus maridos como a la iglesia, los maridos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, los hijos creyentes deben obedecer a sus padres en el Señor, los padres creyentes deben criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, los jefes deben ser piadosos con sus siervos, los siervos o los empleados, podemos decir hoy en día, deben hacer sus trabajos para honrar a Dios. Los creyentes deben vivir, si vos sos un creyente, debes vivir para glorificar a Dios. Pero debes saber que ese vivir para el Señor se va a desarrollar en medio de una guerra intensa. Si vos no querés vivir para el Señor, no vas a tener problema, no vas a tener lucha. Tranquilo, lo vas a poder hacer tranquilo, pero si vos querés vivir para el Señor, las cosas se van a complicar. Satanás, según este texto, se va a echar sobre vos con toda su furia y va a querer hacerte caer. Pero
la guerra espiritual, la cual Pablo escribe acá, no es una guerra de andar sacando demonios ni reprendiendo demonios. Noten que toda esta guerra que Pablo describe acá es una guerra espiritual y es una guerra que no vemos en un sentido. No vemos. Noten que Pablo describe en el versículo 11 de las acechanzas del diablo. Las acechanzas, la palabra ahí acechanzas quiere decir engaño. O sea que esta guerra, la cual Pablo escribe acá, no la ves, es una guerra silenciosa y es una guerra de engaño. Lo que quiere hacer Satanás, según este texto, es engañarte y hacerte caer a través del engaño. Por eso, si vos querés llegar de pie al final de tus días, si vos no querés ser uno más, y yo tampoco, uno más de los que ha quedado por el camino, hermanos, debes vestirte de toda la armadura de Dios. Y la idea del tiempo presente es que es algo constante. Debes constantemente, para estar firmes, debes constantemente vestirte de toda la armadura de Dios. Los tiempos auristos que Pablo escribe acá da la idea de algo, no que es una vez y para siempre, sino de algo que debes hacer diariamente. Así que Pablo da un mandato. El mandato acá es, noten conmigo en el versículo 14, estad pues firmes. Ese es el mandato. Y para eso Pablo nos dice 6 partes de la armadura con la cual debes vestirte. 6 partes. La primera parte, noten conmigo, es ceñid los lomos con la verdad. Ceñir los lomos hace referencia al cinturón. En realidad el cinturón que los soldados usaban no era una parte de la armadura en sí, pero el cinturón lo que hacía era atar la túnica y poder sostener la espada. En ese tiempo la gente, no solamente los soldados, la gente usaba túnicas largas, los hombres usaban túnicas largas. Esas túnicas, imagínate vos tenés un guardapolvo largo, probablemente te molesta para moverte con prontitud. Entonces, en ese momento, para poder moverte con libertad, lo que vos debías hacer era atarte la túnica. Por ejemplo, en Éxodo, capítulo 12, versículo 11, Dios manda al pueblo de Israel a que coman la Pascua ceñidos vuestros lomos, con los calzados puestos, etc. Ellos debían comer la Pascua. ¿Por qué ceñidos los lomos? Porque debían estar listos para salir, huir corriendo. En 1 Reyes 18:46 se nos dice que Elías se ciñó los lomos y corrió delante de Acab. Para Elías poder correr no lo iba a poder hacer con sus túnicas largas, sino que él debía atar sus túnicas. Bueno, Pablo toma esta metáfora y lo aplica de manera espiritual y dice que los creyentes, para poder mantenernos firmes en esta guerra espiritual, vos, para poder mantenerte firme, debes ceñirte con la verdad. Bueno, la verdad puede hacer referencia a la verdad doctrinal. Pablo habló en capítulo 4 que va a haber hombres que van a querer desviarnos de la verdad. Por lo tanto, claramente vos debes estar atado con la verdad, firme en la verdad. Pero pienso que esto tiene un sentido más que todo moral. El punto de Pablo es que para poder permanecer firme en esta guerra espiritual, debes ser una persona íntegra, una persona que anda en verdad. Pablo ya dijo, capítulo 4, versículo 25, que debemos desechar la mentira y hablar verdad, cada uno con su prójimo. Y acá Pablo nos dice nuevamente que esa verdad debe ser una característica, debemos estar constantemente vestidos con la verdad. El punto de Pablo es que los creyentes para poder mantenerse de pie no deben vivir doble vida. No deben ser creyentes que estén acostumbrados al engaño. La realidad es que cuando vos vivís doble vida, cuando vos tratás de ser una cosa en público y otra cosa en privado, cuando vos tratás de vivir en engaño, la Escritura nos enseña que Dios lo saca a la luz. Bueno, tenemos ejemplos de esto. Por ejemplo, David trató de ocultar su pecado, él era el rey, adulteró con Betsabé, mató a Urías, y él trató de ocultar su pecado, y Dios, ¿qué hizo? Dios lo sacó a la luz.
Acán cuando entran con Josué a conquistar la tierra prometida, Acán oculta el manto y nadie lo sabía, solo Acán. Pero Dios lo sacó a la luz. Cuando Ananías y Zafira mienten, ¿quién sabía? Nadie. Solo Ananías y Zafira. Pero Dios, ¿qué hizo? Lo sacó a la luz. Y en esos 3 casos, la vida de estos creyentes, o por lo menos sabemos que David era un creyente, se ha visto afectada. Y déjame decirte que eso va a pasar en tu vida. Tal vez Dios no va a hacer como hizo con Pedro. No es que el Espíritu Santo le va a revelar a un hermano que estás en pecado, pero de alguna manera Dios lo va a sacar a la luz. El engaño en los creyentes no puede permanecer, y cuando Dios destapa la doble vida de los creyentes, nuestra vida se derrumba. Lo peor del engaño es que por lo general lo haces una vez y te sale bien. Engañaste una vez y te sale bien. Entonces, en una próxima ocasión, volvés a engañar. Y como en la primera te fue bien y la segunda te fue bien, también lo haces en la tercera y también en la cuarta. Y tu primer engaño tal vez fue en algo pequeño. Pero ya el segundo, ¿cómo es? Un poquito más. Y el tercero, en un poquito más. Cuando uno se pregunta, ¿cómo puede ser que pastores, líderes, caigan en adulterio? Que apostaten de la fe como este hombre. El punto es que ellos no saltaron de la vida de piedad a esto. Fueron pequeños deslices, pequeños engaños. Tal vez engañaban a la congregación, haciéndoles creer que estaban sanos en la fe. Tal vez engañaban a sus hermanos, haciéndoles creer que su vida estaba bien, que su matrimonio estaba bien, que sus hijos estaban en orden, que su vida devocional estaba bien, que no tenían luchas, que todas sus luchas las vencían. Engañaron. Y ese engaño se fue haciendo más grande. Y hasta que pasan años y Dios destapa su vida. Noten que el texto acá no dice que debes ceñirte los lomos con la perfección. ¿Notaron eso? No dice que debes ceñirte los lomos con la perfección. El punto no es que vos no debes pecar, porque vas a pecar, y yo voy a pecar. Todavía luchamos con la carne, dice Pablo, eso dice Pablo en Romanos capítulo 7. El punto de Pablo acá es que no debes ser una persona que oculta su pecado. No es una persona que engaña, que aparenta estar bien. Proverbios 28:13 dice que el que cubre su pecado, déjame decirte que si vos tratás de fingir, tratás de aparentar que tu vida está en orden cuando no lo está, que tratás de ocultar el pecado al cual estás abrazado en tu corazón, Dios lo va a sacar a la luz. Por eso, y cuando Dios lo saca a la luz, como dije antes, nuestra vida se derrumba y como dice por acá, no podemos permanecer en pie. Y a veces, cuando pienso en el engaño, pienso en pequeñas cosas. Tal vez estuviste todo el día mirando tele y cuando tu esposa llega a la casa, fingís que estás trabajando. Tal vez no le mentís porque ella no te pregunta ni vos le decís nada, pero aparentás que estuviste todo el día trabajando cuando no lo estuviste. Tal vez viene un hermano a tu casa y pones un libro ahí arriba de la mesa para que piense que vos estás leyendo ese libro. Tal vez vos sentís que no le mentís porque vos no le dijiste nada, ni él te preguntó. Pero fingís piedad. Tal vez no estás buscando a Dios, pero cuando todos comparten un versículo bíblico, vos te sumás ahí para tratar de fingir, aparentar que todo está bien, que sos un cristiano exitoso, que no luchás con el pecado, que andás de victoria en victoria. Engañás. Y ese engaño se empieza a hacer habitual. Y cuando ese engaño se empieza a hacer habitual, por esa rajadura se mete Satanás. Y tal vez al principio te sale bien, tal vez al principio no son cosas tan graves, pero noten que Pablo está hablando que debemos mantenernos firmes en el día malo,
Tal vez viene el día donde ya la prueba ya es más fuerte. Y ese día tu vida se derrumba. Así que si querés glorificar a Dios, debes vestirte con la verdad, pero no es una vez, sino es algo, si bien no es un tiempo presente, es un aoristo en griego, pero da la idea de que es algo constante, es algo constante. Y para vos andar en verdad, debes saber que hay un precio que pagar, hay un precio que pagar. Suena fácil, ¿no? Yo digo acá, debemos andar en verdad, vos lo lees, yo también lo leo y decimos, buenísimo, vamos todos a andar en verdad. Pero tal vez andar en verdad es que vos le confieses, tal vez un pecado a un hermano, y que ese hermano ahora te mide con desdén. Tal vez es que vos le confieses un pecado a un hermano, tal vez es que vos en cierta ocasión le abras tu corazón a un hermano y le digas que no estás bien en cierta área. Y eso te lleva a que tu hermano, que te tenía en alta estima, ahora ya no te tenga en alta estima. Tal vez es confesar un pecado a un hermano contra el cual has pecado. Y la consecuencia de eso es que ahora ese hermano no te perdone. Bueno, pero déjame decirte que si querés permanecer firme, si querés llegar al final de tu vida de pie, vas a tener que pagar ese precio. Y vas a tener que poner tus ojos en el Señor y que lo único que te importe a vos no sea lo que tu hermano piense, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Lo único que te tiene que importar a vos para poder permanecer firme en el Señor es lo que Dios piense. Es lo único que te tiene que importar. Y como vamos a ver más adelante, la Biblia nos enseña en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y nos abrazamos a esa promesa. Y tal vez tu hermano no te perdone. No importa, hermano. No importa. Dios lo va a bendecir eso. Dios lo va a bendecir. Pero si vos pensás que vos vas a poder progresar en tu vida espiritual, tapando tu pecado, tapando los agujeros, eso no va a funcionar, hermano. No va a funcionar. Dios lo va a sacar a la luz. Tal vez vos pensás que, tal vez lo estás haciendo. Yo no conozco su vida de todos, ni sus corazones, ni tengo una cámara en sus casas. Tal vez lo estás haciendo. Y pensás que te está funcionando ahora. Y pensás que eso va a dar resultado, no va a dar resultado. No va a dar resultado. La segunda parte de la armadura con la cual debemos vestirte, vos y yo debemos vestirnos para poder permanecer de pie, nos dice Pablo, la coraza de justicia. El cinturón tenía la intención de que puedas moverte con agilidad, y si vos estás engañando, no podés moverte con agilidad porque tenés que estar tapando tus mentiras y tapando tus engaños. La segunda parte de la armadura es la coraza de justicia. La coraza en los soldados tenía la función de cubrir sus órganos vitales, tanto de frente como de espalda. Bueno, y el punto acá es si apunta a la justicia, lo vamos a explicar ahora, la justicia imputada de Cristo, o si se refiere a la justicia en el sentido de carácter piadoso. Bueno, pienso acá que se refiere a la justicia imputada. Ahora eso te trae un problema, porque decís, ¿cómo debo vestirme con la justicia imputada? Si la justicia imputada es una vez y para siempre. La justicia imputada se refiere a que la justicia de Cristo es puesta en mi cuenta. Y mis pecados son puestos sobre Cristo y ya la deuda es saldada. Y la justicia imputada quiere decir que Dios me ve justo. Recién cantamos, y eso es precioso de meditar en lo que cantamos, mi esperanza ante el santo juez, elijo mi justicia es. Eso es la justicia imputada. Mi esperanza ante la justicia de Dios es que la justicia del Hijo ha sido puesta en mi cuenta, cuando yo me arrepentí de mis pecados y puse mi fe en Cristo. Y esa justicia imputada es por la fe, es por la fe. Romanos 5:1 dice, justificados, pues, por la fe, justificados. Justicia imputada. Pablo dice en Filipenses 3:9, y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Bueno, y Romanos 4:1-3 nos dice que Abraham fue justificado por la fe. Así que la justicia a la cual se refiere Pablo acá es la justicia imputada. Es que vos no podés ganarte la salvación por tus obras, que vos la salvación no se trata de portarte bien para ir al cielo, no podés. La única manera de que vos vayas al cielo
Tu esperanza ante el santo juez es la justicia del Hijo. Es que vos te arrepientas de tus pecados y creas que Cristo ha vivido la vida que vos no podías vivir, pero ha muerto en la cruz en tu lugar. Y cuando vos te arrepentís de tus pecados y pones tu fe en Cristo, esa justicia es imputada en tu cuenta una vez y para siempre. Y por eso Pablo dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora la pregunta que surge es, bueno, pero ¿por qué entonces debo vestirme constantemente de esta coraza de justicia? Bueno, Pablo se refiere acá a que debemos recordar y crecer en ese conocimiento. Déjame decirte que el enemigo no puede quitarte la salvación, el enemigo no puede quitarte esa justicia. Pablo dice en Romanos capítulo 8 que no separará del amor de Dios. O sea, ¿qué puede hacer que Dios te deje de amar? ¿Qué? ¿Tu pecado? Como Pablo dice, no. ¿El diablo? No. ¿Las pruebas? Tampoco. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Nada. Pero el enemigo puede hacernos dudar de la salvación. Alguien dijo una vez que dudes de tu salvación no quiere decir que la pierdas. Pero si vos dudás de tu salvación, va a ser un problema en tu vida. Va a ser un gran problema en tu vida. Si vos dudás de tu salvación, no vas a poder tener paz, no vas a poder tratar correctamente con tu pecado, no vas a poder tratar correctamente con el pecado de tus hermanos. Dios nos otorgó la justicia perfecta de Cristo, pero nosotros debemos ponernos la coraza de justicia en el sentido de debemos crecer en ese conocimiento. Vos debes crecer en el conocimiento de la justicia que Dios te ha otorgado en Cristo. ¿Y qué pasa cuando vos no lo haces? O yo no lo hago. Bueno, varias cosas, ¿no? Tal vez pecás y cuando vos no meditas en la justicia que Dios te ha otorgado en Cristo, empezás a pensar, bueno, Dios ya no me ama más. Dios ya no me ama más. O tal vez, cuando vos no meditas en la justicia que Dios te ha otorgado, cuando pecás pensás que tenés que hacer obras. Eso es lo que todos alguien te ha dicho que nos salvamos por gracia, pero queremos mantener nuestra salvación por obras. Y ahora cuando pecaste, pensás que tenés que hacer obras. Entonces, como pequé, ¿qué tengo que hacer? ¿Puedo leer más la Biblia? ¿Orar más? ¿Debo ir más a la iglesia? ¿Debo servir al Señor más para que Dios me perdone? Bueno, eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Primera Juan 1:9 dice que si leemos nuestras Biblias, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Si oramos, Dios es fiel y justo para... Si servimos al Señor, Dios nos va a perdonar. No, si confesamos. Pero para eso debo conocer y meditar en que la justicia de Cristo ha sido imputada en nuestra cuenta. Alguien que ha vivido de esta manera, obviamente sin ser creyente, es Lutero. Lutero trató de ganarse, antes de ser creyente, de ganarse su salvación por las obras. Él hacía penitencias. Ya los curas venían y no lo querían ni escuchar a Lutero. No sé, venía y se escondían de Lutero. Lutero se terminaba de confesar pecados y volvía y seguía confesando. Así vivía Lutero. Y Lutero dice que ha llegado a odiar a Dios. Y eso te pasa a vos y a mí cuando no comprendemos que Dios nos ama por lo que Cristo hizo a nuestro favor. Que mi justicia ante el santo juez no son mis obras, no son mis servicios, no son la calidad de mis oraciones. Mi justicia ante el santo juez, mi esperanza ante el santo juez, el Hijo. Es el Hijo. Es Cristo, es su obra en la cruz. Cuando vos y yo no meditamos en la justicia que Dios nos ha otorgado en Cristo, te volvés legalista. Yo me vuelvo legalista. Pensás que Dios te ama porque te portás bien. Y cuando te volvés un legalista, cuando yo me vuelvo un legalista, nos pasa que no podemos entender cómo otros pecan. Cómo otros hacen lo que hacen. Porque yo soy tan justo, porque pienso que no peco. Y cuando nos volvemos legalistas y vemos a un hermano que nosotros consideramos que es inferior a nosotros, que Dios le bendice, nos amargamos. ¿Por qué? Porque pensamos que yo me gané el favor de Dios. Y este hermano no se lo ganó. Entonces, ¿cómo Dios lo está bendiciendo? Bueno, Dios lo está bendiciendo de la misma manera que me bendice a mí, por gracia. Por gracia.
Pero vos no podés avanzar, yo tampoco, no podemos avanzar si no comprendemos la justicia de Cristo. Si no comprendés la justicia que Dios te ha otorgado, te volvés un libertino. Un libertino que es una persona que vive para el pecado. Eso es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 6. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Eso es lo que te ha pasado seguramente cuando has predicado el Evangelio. ¿Vos me estás queriendo decir a mí que yo ahora pongo mi fe en Cristo y puedo vivir en pecado, pecar tranquilo, hacer lo que quiera y me voy al cielo? ¿Eso me quiere decir? No te quiero decir eso. Porque si vos entendés la gracia de Dios, ya no vas a querer vivir para el pecado. Y eso es lo que Pablo sigue diciendo después en Romanos capítulo 6. El que vive para el pecado es esclavo del pecado. Pecaremos para que la gracia abunde en ninguna manera. Pero para eso, ¿qué debo hacer? Debo comprender la justicia de Cristo. Cuando yo entiendo lo que Cristo hizo a mi favor, la sangre que ha derramado, que el santo se ha humanado para morir por mis pecados, como cantábamos. Yo ya no quiero vivir para el pecado. Yo ya no quiero vivir para el pecado. Cuando yo entiendo eso, hacé la pregunta que Pablo le hizo al Señor cuando se le aparece en Hechos capítulo 9. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja. Así que lo que te va a ayudar a vos y a mí a vivir para el Señor es entender la justicia que Dios te ha dado. Así que para poder mantenerte firme, y yo también en esta guerra espiritual, debes andar en verdad, debes meditar, recordar, crecer, estudiar en la justicia que Dios te ha otorgado en Cristo. En tercer lugar, la tercer parte de la armadura es que debes ponerte las sandalias del Evangelio. Noten conmigo, por favor, en el versículo 15, y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. O en realidad la palabra sandalias ahí no aparece, pero el verbo ahí, calzaos se usa 2 veces más en el Nuevo Testamento, una en Marcos 6:9 y otra en Hechos 12:8, donde habla de calzarse las sandalias. Las sandalias, a la cual Pablo se refiere acá, vos pensás en sandalias y pensás en la playa, y yo también, y más en este contexto, pero las sandalias a las cuales Pablo se refiere acá son las que se llaman caliga, y eran botas hechas de cuero, que tenían los dedos al aire, y tenían suelas claveteadas, y estas sandalias se ataban a los tobillos y a la pierna, y la función de estas sandalias, piensen que hoy en día pasa lo mismo, las guerras no eran en calle de asfalto, entonces, y muchas veces para avanzar el terreno no estaba hecho, entonces debías avanzar por terrenos que no conocías, y para eso necesitabas tener botas que te permitan avanzar con firmeza. Algunos historiadores dicen que lo que ha hecho que Julio César pueda ganar muchas batallas era las sandalias. Porque dice que Julio César sorprendía a sus enemigos cuando los enemigos no lo esperaban porque estaban a mucha distancia. Pero con estas sandalias ellos podían avanzar rápido y sorprender al enemigo. Y algunos suponen que también Alejandro el Grande, lo mismo. Lo que permitía a estas sandalias eran avanzar a pasos rápidos. Y Pablo dice acá que debemos vestirnos con el apresto del Evangelio. Eso quiere decir el apresto quiere decir con la disposición del Evangelio. Y te preguntás, porque yo también lo hice cuando estaba estudiando este texto, ¿y cómo esto me hace permanecer de pie? ¿Cómo? El estar preparado para predicar el Evangelio, ¿cómo me hace permanecer de pie? Bueno, varios motivos. La iglesia, y podemos decir el creyente, que no predica el Evangelio, es una iglesia o es un creyente que se termina muriendo. No muriendo espiritualmente, no que se va al infierno, pero que se seca. Dios nos dejó acá en esta tierra para compartir el Evangelio. Vos pensá por un momento, todo lo que vos haces acá, menos predicar el Evangelio a los inconversos, lo vas a hacer mejor en el cielo. Vas a poder alabar mucho mejor. Vas a conocer más la Escritura. Vas a poder vivir más en santidad. Vas a poder amar más a otros. Vas a poder servir más al Señor. Todo eso en el cielo lo va a hacer mejor.
Pero hay una cosa que no vas a poder hacer en el cielo, ¿qué es? Predicar el Evangelio a los no creyentes. Y Dios nos manda en la Escritura a predicar su palabra. Mateo capítulo 5 dice que los creyentes debemos ser sal y luz. En Mateo capítulo 28, antes de encender a los cielos, el Señor Jesús dejó un mandamiento para la iglesia. Haced discípulos. Obviamente, hacer un discípulo implica predicar el Evangelio. De las 7 iglesias de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, hay 2 que no reprende y una de ellas es Filadelfia. Y el Señor le dice a la iglesia en Filadelfia que como ha guardado la palabra de Dios, esta iglesia, Dios le ha abierto una puerta, la cual no va a ser cerrada. Así que la Escritura nos enseña que hay una conexión entre la disposición para predicar el Evangelio y mantenerte de pie. ¿Pero por qué? ¿Por qué hace que te mantengas de pie? Bueno, la realidad es que porque predicar el Evangelio nos da vitalidad. Pensá por un momento, predicar el Evangelio hace que vos te mantengas de pie, porque hace que vos salgas de vos mismo, que vos vivas para otros. Predicar el Evangelio es que vos vayas a decirle a otro algo que según Pablo es una locura, que según Pablo es una necedad. Predicar el Evangelio implica que vos te niegues a vos mismo y le digas a otro que crea que por sus pecados merece el infierno, pero que Dios ha enviado a su Hijo a morir en una cruz hace 2000 años y ha resucitado el tercer día, y que si Él se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo, tiene vida eterna. Una locura. Pero eso te hace que vos te mantengas de pie, porque hace que vos no te enfoques en vos mismo. Y cuando vos te enfocás en vos mismo y en vivir para vos mismo, la consecuencia es que vas a terminar cayendo. Cuando vos estás, y yo, estamos muy ensimismados y no vivimos para otros, terminamos cayendo, terminamos cediendo al pecado. Predicar el Evangelio no solamente hace que vos vivas para otro, predicar el Evangelio hace que vos recuerdes el Evangelio. Y le digas a otro con pasión que si él se arrepiente de sus pecados, Dios le da la gracia de la vida eterna. Es que le recuerdes a otro. Predicar el Evangelio es que vos tengas compasión por los perdidos, que vos medites en el infierno, medites en que es un lugar real, que vos medites en el cielo, que vos medites en lo que Cristo hizo. Y cuando vos estás tan enfocado en otros, te ha pasado, casi que querés revolearle la Biblia por la cabeza, porque querés que se convierta, porque lo amás, porque querés que se salve. Y eso hace que vos estés apasionado con el Evangelio. Pero cuando vos no predicás el Evangelio, ya no lo recordás. Ah, sí, el Evangelio es que Cristo murió por mis pecados, punto. Resumimos el Evangelio a eso. Y alguien ha dicho que la primera generación deja de predicar el Evangelio, la segunda lo asume y la tercera lo olvida. Cuando vos dejás y yo dejamos de predicar el Evangelio, lo olvidamos. Lo olvidamos. No lo olvidamos en el sentido de que no te acordás que Cristo murió por tus pecados. En el sentido de que ya no es parte de tu habla, no es parte de tu vida. No está en tus conversaciones. Así que para permanecer firme debes avanzar con la predicación del Evangelio. Y cuando un creyente, una cosa más en este punto, cuando pienso que también lo que hace en tu vida y en la iglesia en general, cuando una persona se convierte, te da gozo. Cuando Dios salva a una persona, te da gozo. Y cuando vos ves a ese creyente que le habla a todos, va, y te ha pasado cuando el Señor te salvó, querés predicarle al que se te cruce por la calle, le querés predicar. Y eso nos recuerda a nuestro primer amor. Cuando ves a este creyente que lo vas a visitar, como creyente, y lo único que hace es leer la Biblia, lo único que hace, y te arroja 100 preguntas por la cabeza, te da vitalidad, te recuerda lo que vos hacías cuando recién el Señor te salvó. Querías conocerle. Por eso, predicar el Evangelio, hermanos, nos hace permanecer firmes, nos hace recordarlo, nos hace verlo en otros. La cuarta parte de la armadura, nos dice Pablo, es el escudo de la fe. Este escudo al cual Pablo se refiere no es el escudo que nosotros pensamos redondo, que tiene un brazo los soldados y con el otro la espada, sino que es un escudo de más o menos 1,20 m por 75 centímetros de ancho, que lo que hacían es que los soldados se ponían detrás del escudo y cuando los enemigos le tiraban flechas con brea o con algún material inflamable, los
Esas flechas pegaban en el escudo que tenían como cuero y se apagaban. Y Pablo nos dice acá en el versículo 16, noten conmigo, sobre todo tomad el escudo de la fe. Sobre todo no se refiere a que el escudo de la fe es más importante que las otras cosas, sino se refiere que podemos traducir esta proposición de otra manera. Además de todo esto, además de todas las partes de la armadura que viene diciendo, tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe se refiere a la confianza en Dios, a la confianza en sus promesas, a la confianza en su palabra, de alguna manera que no entendemos. Y recuerden que esta guerra, nos dice Pablo, es espiritual. Es fácil andar reprendiendo demonios, eso es fácil, pero lo difícil es mantenernos firmes en una guerra que no vemos y de alguna manera que no entendemos. El enemigo, el Satanás, ataca nuestros pensamientos. Claro que los ataca con lo que el mundo nos ofrece. El enemigo, Satanás, de cierta manera, ataca nuestros pensamientos. Claro que sí, con las películas, con las series. De cierta manera que no nos damos cuenta, eso va cauterizando nuestra mente. Si vos estás viendo todo el tiempo, recuerdo, una ocasión donde alguien le dijo a su esposa que estaba todo el tiempo mirando series donde un hombre engañaba a su esposa, una mujer engañaba a su esposo con otro hombre, el esposo era un malvado. No le voy a contar lo que siempre pasa, ¿no? El esposo era un malvado, el amante era el mejor del mundo. Y este hombre le dice a la esposa, ¿y vos? ¿Con quién querés que se quede? Bueno, no le dijo el amante, pero le dijo con, no sé, Pedrito, no sé cómo se llama. Con Pedrito, pero ¿cómo con Pedrito? Pero no es su esposo. Bueno, pero el esposo es un malvado. No, pero eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Eso es que esos ataques han cauterizado nuestra conciencia. Jóvenes que están todo el tiempo mirando series, películas, etcétera, donde lo mejor que te puede pasar en la vida es rebelarte a tus padres. Si vos te rebelás a tus padres, si vivís tomando alcohol y en fiestas, no va a haber más felicidad, casi que tocas el cielo con las manos. Y vos estás mirando y mirás y mirás y mirás, déjame decirte que no sos tan fuerte, yo tampoco. En algún momento pensás, ¿será tan así esto? O tal vez hay algo de verdad, porque encima después llego a mi trabajo y hablo con mis compañeros y les pregunto qué hicieron el fin de semana, y hicieron lo que hacen en las películas, y la pasaron bomba. Así que tal vez Dios no tiene tanta razón. Veo personas que viven para el dinero y veo los felices que son. Pero Dios en su palabra me dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero yo estoy tanto mirando eso que, ¿será así? ¿Será así? El enemigo ataca nuestros pensamientos. Y los ataca y te pasa, dudamos. Nos da vergüenza decirlo. Nos da vergüenza decir que tal vez a veces pensamos, y tal vez a veces pensás si vale la pena vivir para el Señor. Te da vergüenza, tal vez, y a mí también, decir que a veces pensamos si vale la pena leer tanto la Biblia, orar tanto, buscar tanto al Señor, matarme tanto por buscar al Señor. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena que los domingos me levante, trate de ir a la iglesia, trate de luchar con el pecado, dé mi vida para servir a otros? ¿Vale tanto la pena? Porque yo estoy mirando acá a mi vecino que no hace nada de eso y le va muy bien. Le va muy bien. Cambia el auto todos los años. Sus hijos son todos rubios, ojos celestes. ¿Vale la pena? Bueno, el enemigo ataca. Entonces, ¿qué dice Pablo en ese momento? Debes tomar el escudo de la fe. Debes creer a la palabra de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Bueno, esto puede ser. No entiendo por qué esta persona que no vive para Dios prospera tanto y por qué yo, que estoy tratando de agradar a Dios, me va tan mal. Yo no lo entiendo, realmente no lo entiendo. Yo veo que el dinero me da cierta felicidad. Yo no veo que sea tan malo, pero le creo a Dios. El dinero obviamente no es pecaminoso en sí mismo, el problema es el amor al dinero. Job, David fueron
hombres ricos y fueron hombres piadosos. Pero el punto es el amor al dinero. Yo no entiendo cómo es que me afecta tanto, no lo sé. Pero le creo a Dios, hermano. Le creo a su palabra. Yo no sé cómo es que vivir para otros me da gozo, no lo sé. Pero lo hago porque Dios me lo dice en su palabra. Yo pienso que si, no sé, dejo a mi esposa y me voy con esta otra mujer, voy a ser el hombre más feliz del mundo. No, eso es mentira. Eso es mentira. Proverbios 6:32. El que comete adulterio es falta de entendimiento, corrompe su alma. Pero yo veo que todos mis amigos lo hicieron. Mis amigos, mi compañero de trabajo lo hicieron. Y parece que le va bien. No me importa. Le creo a Dios. Le creo a lo que Dios dice en Proverbios capítulo 7. Le creo a lo que le pasó a David en 2 de Samuel, luego el capítulo 11. Le creo a Dios que el pecado siempre paga mal. Aunque vea que mis amigos se rebelan contra sus padres y son felices, le creo a Dios que la obediencia a los padres trae bendición. Le creo a Dios. Así que debemos tomar el escudo de la fe, en cuarto lugar. En quinto lugar, Pablo dice que debemos ponernos el yelmo de la salvación. Noten conmigo, por favor, en el versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación. Y la palabra yelmo ahí es casco. Obviamente entendemos, los cascos son lo que usaban los soldados para cosas que le podían arrojar. Protegía su cabeza, no les salvaba la vida, pero protegía la cabeza y no solamente se usaba no solamente lo usaban los soldados romanos, sino que también lo usaban todo tipo de ejércitos. Y para estar de pie, Pablo dice que debemos ponernos el casco del Evangelio. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que debes recordar el Evangelio, que debes meditar el Evangelio. Que en los momentos donde vos estás desanimado y no le encontrás sentido a la vida, porque te pasa, a mí también me pasa. A veces que sentimos, los creyentes sentimos, que la vida no tiene sentido. Ya todos los días la misma rutina, todos los días hago lo mismo, todos los días el mismo trabajo por años, ya esto parece que no tiene sentido. Me recuerdo el Evangelio, sí tiene sentido. Sí tiene sentido porque me espera una eternidad con Dios. Cuando sentís que lo mejor que te puede pasar es vivir para vos mismo. ¿Recordás que no? ¿Recordás el Evangelio que te dice que un día estarás con el Señor? En los momentos de tentación, en los momentos donde decís, ya este pecado no lo venzo más. Hace 5 años estoy luchando con esto. Ya no lo venzo más. Recordar el Evangelio te recuerda que Dios te da la gracia para vencer el pecado. Que Dios nos libró de la esclavitud del pecado. Romanos capítulo 6. Que estamos muertos al pecado. Y cuando vos ya decís, pues ya este pecado no lo voy a vencer. Sí lo puedo vencer. En la gracia de Dios lo puedo vencer. Cuando viene la prueba intensa que siento que me va a aplastar, recuerdo el Evangelio. Cantábamos recién, hermanos, que cuando el enemigo se eche contra mí, mis pies por gracia sostendrá. Mis pies por gracia sostendrá. Eso es recordar el Evangelio. Recordar lo que ya sabes. Hay 2 autores que casi todos sus capítulos los terminan con el Evangelio, Timothy Keller y Paul Tripp. Y recuerdo leer varios libros de ellos. Y ver cómo estos hermanos aplican el Evangelio que ya sabemos. Que Cristo murió por tus pecados, que ya sabemos. Pero aplican el Evangelio a nuestras vidas de una manera preciosa. Y estar leyendo eso y que mi corazón explote de alegría. Cantar al Señor, cantar el Evangelio, meditar en las verdades que acabamos de cantar. Pienso en una de las canciones que cantamos. Me da gozo pensar en eso. Cuando el Señor me llame al paraíso estar, su rostro siempre a contemplar. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas eso? Cuando Dios te diga, bueno, se terminó tu vida en la tierra, vamos, al cielo. ¡Wow! Su rostro siempre a contemplar. Precioso. Recordar el Evangelio, hermanos. Y en último lugar, Pablo nos dice que debemos tomar la espada
del Espíritu. Y la espada es la única arma que también se usa para atacar. No es la espada larga, es una espada corta con una especie de machete que llevaban los soldados. Y Pablo relaciona acá, y tal vez la única referencia que hace, a la espada del Espíritu. Bueno, probablemente, claro, una referencia que la Escritura es inspirada por Dios. Es el aliento de Dios. Para poder mantenernos firmes, hermanos, debemos conocer la Biblia. Cada vez que Satanás, leemos en Mateo capítulo 4, tienta al Señor, el Señor no le hace un conjuro, el Señor no... ¿Qué le hace el Señor? Le responde con una cita de Deuteronomio. Cada ataque de Satanás, el Señor le responde con una cita de Deuteronomio. El mismo Señor Jesús, para vencer la tentación, ¿me está bajando esto? Lo que hace es usar las Escrituras. Y para vos podés vencer la tentación y poder permanecer firme en el día malo, y el día malo es donde Satanás se echa sobre vos con toda su furia. Lo que debemos hacer es conocer las Escrituras. Porque hay veces que vienen pruebas que son obvias y las vencemos de taquito, ¿no? La vencemos de taquito. Pero hay veces que vienen pruebas y nos agarran con la guardia baja y caemos. Hay personas que caen en inmoralidad sexual, en mirar pornografía, porque piensan que eso no es pecado. Tal vez esposos o esposas que hacen eso, porque piensan que eso no es adulterio. Porque claro, vos no abrís la Biblia y no habla de mirar pornografía por internet. La Escritura no lo vas a encontrar, ni el internet existía en ese momento. Pero claro, si vos sabés la Escritura hay montones de textos donde te habla en contra de la inmoralidad sexual. Pero alguien que no conoce la Biblia, alguien que no la está estudiando, que no profundice en la Escritura, sé esas cosas. Y piensa que eso le va a dar placer. O que eso va a satisfacer, o hasta incluso que eso puede hasta mejorar su matrimonio. No lo va a hacer. Pero ¿qué debes saber para eso? Es conocer las Escrituras. Hermanos, Pablo dice en capítulo 4 que van a venir hombres que usando las artimañas del error, el engaño. Pablo dice acá, leímos en versículo 13, de las acechanzas del diablo. El diablo es astuto y el diablo conoce la Biblia. Cuando en la segunda tentación a Cristo, Satanás le cita el Salmo 90. Y si vos lo vas a buscar, está casi igual. Casi que no entendés cuál es la tentación ahí. Para saber cuál es la tentación ahí necesitas conocer la Biblia. Conocer. Dios dice en Oseas que el pueblo perece por falta de conocimiento, porque desconocen las Escrituras, porque dejaron las Escrituras. Así que para poder mantenerte firme, debes conocer la Biblia. Y déjame decirte, solo ya terminando, que tal vez vos pensás, bueno, pero yo no leo mucho la Biblia y no me va tan mal. Yo tal vez, cada tanto un versículo, memorizo, no me va tan mal. Bueno, déjame decirte que va a llegar el día malo a tu vida. No porque sea profeta ni nada, porque la Biblia nos lo dice. Nos habla del día malo. Y lo da como un hecho. Para que habiendo pasado el día malo, cuando venga el día malo, estás firme. El día malo se va a echar en algún momento sobre vos. Estos viejitos que dije en la introducción, que tal vez han abandonado, no en el sentido que han apostatado de la fe, en el sentido que ya no viven para el Señor, ya creen en Cristo, son creyentes, pero ya no viven para el Señor. ¿Qué les pasó? Bueno, en algún momento cayeron. Tal vez en algún momento descuidaron las Escrituras. Tal vez en algún momento dejaron de estudiarla, de profundizarla. Pensaron que con saber 3, 4 versículos, 3, 4 doctrinas ya es suficiente. Bueno, déjame decirte que Satanás es astuto. Pero las 6 partes que Pablo dice acá de la armadura, noten conmigo, en el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura. Y con esto quiero cerrar. Tal vez vos decís, bueno, pero yo esto lo hago. O yo, ese punto, yo lo hago. Claro, pero el punto no es que son ciertas partes de la armadura. No es que vos agarras el escudo y ya listo, suficiente. El escudo te alcanza. El escudo no te alcanza. O agarrás solo la espada, yo estudio la Biblia, no hago nada más. Pero estudio la Biblia, bueno, no alcanza. No es solo la espada. Debemos vestirnos de toda la armadura de Dios, constantemente, para que pueda mantener de pie. Y para terminar, si vos no sos un creyente, estás acá pero no sos un creyente, el día malo
para vos no va a ser el día de la tentación en un sentido. El día malo para vos va a ser el día en el cual tu corazón deje de latir y mueras y estés delante de Dios. Porque ese día vos no vas a poder decir, elijo mi justicia es. Ese día lo que vos vas a escuchar de Dios es, al lago eterno, apartados de mí, hacedores de maldad, al lago de fuego. Así que si vos estás acá y no sos un creyente, yo te ruego, por favor, que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Cristo. Que consideres el Evangelio. Tal vez lo sabes de memoria el Evangelio, hasta lo puedes predicar. Pero si vos no has puesto tu fe en Cristo, la Biblia dice que te espera la condenación. Pero la buena noticia es que Dios te regala hoy la vida eterna. Si vos te arrepentís de tus pecados y crees que Jesús en la cruz, Jesús es Dios hecho hombre, que en la cruz estaba muriendo en tu lugar, y te arrepentís y le rogás que te salve Dios, que no miente, hermanos, que no miente. Dios que no miente, Dios te promete a vos, si no sos un creyente, la vida eterna.